Yuku Epifanio García Moreno, Opokumikuyayu, Raisabi Guyu, Dato Yutu Isabi. Yo soy Epifanio García Moreno, tengo 24 años, soy originario de Guerrero, de allá de un pueblo que se llama Yubinani. Yo me defino como mixteco. El mixteco yo lo tengo como mi idioma, mi lengua materna, y el español lo he aprendido. Ser mixteco, ser indígena te diferencia de los demás. Muchas veces es para bien y hay ocasiones que en la mayoría pues es también para mal. Esta imagen es como si estuviera en el mismo lugar donde yo me paraba porque al parecer es donde estuvo mi casa y siempre me pongo a pensar por qué nos tuvimos que ir tan lejos, por qué es que estamos tan lejos del pueblo. Si viajamos de tan lejos, venimos aquí solamente a aprovechar algo, no para quedarnos, entonces tenemos que regresar a nuestro pueblo. Porque nací allá, decía yo, es que nosotros no somos de acá. Mi soco, mi placenta no está aquí, yo estoy allá. Entonces, esté donde esté, voy a regresar allá. Yo veía Huacalco bonito, como que era mi lugar, porque ahí ya tenía mis amigos y el trabajo de mis papás, ¿no? Pero yo sabía que eso era algo temporal, yo sabía que eso se iba a acabar en algún momento e íbamos a regresar a Guerrero. Tenía la sensación de que nosotros estábamos juntando dinero para poder tener un ahorro, pero para llevárnoslo al pueblo. Y entre las historias pues que nos contaban mis papás, entre las historias que contaban en el circo siempre era de algún día y cómo sería y cómo estaríamos allá en el pueblo, cómo quisiera comer los quelites de mi pueblo. Yo bashi chutastu bagura, bashi yo que en todo, yo baño, ¿no? Eso significa, nosotros venimos a trabajar temporalmente y no nos venimos a quedar en este pueblo. Nosotros tenemos nuestro pueblo y allá vamos a regresar, ¿no? Yo me di cuenta que era indígena o sentí esa diferencia cuando entré a la escuela, porque desde muy chico en Morelos, en casa siempre hablábamos en mixteco y si hablábamos español era nada más para ir a la tienda. En casa con mi mamá y mi papá siempre fue en mixteco. Cuando yo entré a la escuela, yo estaba muy emocionado por estrenar zapatos y mochila y lo bonito que se veían mis hermanos así todos igualitos, ¿no? Pero mi sorpresa fue al pisar dentro de la escuela y no entender nada. Nada más eran ruidos para mí y sentía que era como sonidos que yo no reconocía. Realmente veo que soy diferente. Una parte porque no entendía y otra porque inmediatamente nos diferenciaron, nos rechazaron por cómo hablábamos, cómo vestíamos y cómo nos veíamos, tal vez en el color. Y pues porque nosotros siempre estuvimos en contacto con el campo y no era suciedad, era tierra lo que luego llevábamos. Nos decían oaxaquitos, aunque nosotros no somos de Oaxaca. No es que nos ofendiera en ese momento, pero sí nos hacía sentir mal porque no éramos de Oaxaca. Nosotros siempre decíamos somos de Guerrero, ¿no? Claro, en esa generación había más compañeritos que también eran mixteco. Entre nosotros nos juntábamos también, así como ellos hablaban de nosotros también de ellos. Y yo recuerdo, tenía un amigo que decía, no, pues es que ellos si nos sueltan a nosotros en un monte y a ellos se van a morir porque no saben ni siquiera cómo sobrevivir y yo creo que nosotros no nos va a pasar nada porque nosotros andamos en el monte todos los días. Lo que yo aprendí de Guerrero sin haberlo vivido, siendo niño, fue por las historias que mi mamá nos contó. Sobre todo mi mamá, porque siempre, como dormíamos con mi mamá, siempre era como que no dormíamos separados en la casa. No porque no hubiera ese espacio, nos podían haber tendido otro petate o otra camita por allá, pero siempre eran abrazados todos a mi mamá. Entonces yo me imaginaba que éramos pollitos, ¿no? Que nos metíamos también en la panza de mi mamá ahí. Y siempre ese era el momento donde nos empezaba a contar cómo era el Día de Muertos. Para mi mamá era muy importante que nosotros habláramos mixteco para poder hablar con mis abuelitos, porque ellos no hablaban español. Ella es mi abuelita. Siempre que yo llegaba a Guerrero, a Yubinani, y me encontraba a mi abuela, me encantaba irme a estar con ella porque era como estar con mi mamá. Me trae muchos sentimientos poder ver como las manos que a mí me recibieron alguna vez, las manos que me dieron la primera bendición en mi vida. Sentía yo
A pesar de que había llegado yo de no estar tanto tiempo, de haber crecido en Morelos, es como si nunca me hubiera ido. Siento yo que la preparación de mi mamá fue buena porque me pudo enseñar el mixteco para poder comunicarme con mis abuelos, con mi bisabuela. Agradezco mucho eso porque sí pude hablar con ella y ella estaba tan feliz de que yo podía hablar con ella y me entendía y yo a ella. En esta imagen veo, yo tal vez estaba impresionado por unas cosas que para ellos eran muy normales. Veo a mi primo Efraín y cómo lo admiraba, cómo lo admiro y cómo lo admiraba yo en ese momento. Por ejemplo, ahí lo que tiene él en su mano no es cualquier hierbita. Esa hierbita seguro lo ha de haber cortado porque mi abuelo se lo pidió para darnos una limpia. En esa imagen puedo recordar lo que yo pensaba cuando era niño, que éramos bien privilegiados por tener esa vista, por estar en lo más alto y sentía que era como estar en un nido ahí en la casa de mis abuelos. Acostarte en la cama y poder acobijarte del frío, cubrirte del frío, mientras mi abuela siempre estaba haciendo tortillas, era como ser un pajarito, decía yo. Cada vez que llego a Yubinani es como, sé que ahí hay familia, sé que ahí está mi lugar de origen. Para mí el ser mixteco es algo, no es una decisión que uno toma, pues ahí nace uno, pero ahora lo veo como un regalo. Ser indígena no solamente nacer hablando un idioma diferente y nacer en una comunidad, ahora sí que alejada de la ciudad, ¿no? No es tanto el idioma, es cómo ve uno la vida. Yo lo cuento desde mi experiencia, ser indígena es algo muy difícil también porque no es el mismo trato que con los demás. Yo lo veo como un regalo, un don cargado de experiencias y de aprendizajes, porque involuntariamente agarras un carácter y una forma de ver la vida muy diferente y que es una forma de verla madura, con más responsabilidad y también con más respeto. Ser indígena siento yo que es tener esa fuerza de salir, pero que siempre hay una cola muy larga o un hilo muy largo que te tiene atado a tu lugar de origen. Andes donde andes, siempre vas a regresar ahí. Siempre va a estar en tu pensamiento, a pesar de que hayas sufrido allá. Tienes ese deseo de regresar, estar en el pueblo y estar en el bosque, ser libre. A donde sea que uno anda, siempre extrañamos la libertad. Para mí, el empezar a trabajar no era de una cierta edad, ¿no? No era esperar a los 18 años. Empezar a trabajar era desde que teníamos la capacidad de hacer algo. En la casa todos aportábamos. Mis hermanas se dedicaban a la labor de casa. Ese fue su primer trabajo, ¿no? Nosotros a juntar ramitas, a juntar hierbitas que se comían, las quelites, a cuidar los chivos y a traer agua. El campo yo lo conocí cuando mi papá nos empezaba a llevar a mis hermanos a la fresa, a juntar las hojas que ellos iban quitándole a la fresa y meterla en costales y sacarlas a la orilla del surco. Eso era ya una ayuda muy grande. Cuando por fin me llevan a mí a la fresa, es como, no nada más es de ir y ya estar ahí, sino que te lo ganas. Mi papá ya sabía y veía que ya podía, yo tenía más fuerza. Y no era como para explotarnos, más bien era para enseñarnos. Hubo un momento donde las cosas ya no estuvieron también en la casa, ya no fue solamente juego y ayuda en la fresa. Nosotros también veíamos ahí que pues hacía falta, conforme íbamos creciendo teníamos más gastos. Llegó una temporada donde él sembró y las lluvias llegaron, sembró a destiempo, llegaron las lluvias, su cosecha se echó a perder
e hizo falta mucho dinero para poder recuperar esa pérdida. Entonces, trabajando en el campo al día, pues no iba a alcanzar, era muy poca la paga. No recuerdo muy bien, creo que pagaban 115 pesos al día. Entonces, mi papá tuvo que irse a Estados Unidos antes que nosotros, ¿no? Entonces, mi mamá, cuando mi papá se fue a Estados Unidos, lo primero que yo sentí es que mi mamá perdió un brazo derecho, por así decirlo, ¿no? Porque tenía que cuidarnos a nosotros, porque tenía entonces ahora que cocinar. Ahora el trabajo que hacía mi papá, lo que mi papá hacía, mi mamá lo tuvo que reemplazar y aparte lo que ella de por sí ya venía haciendo. Ahora, después del campo, mi mamá llegaba y prendía la lumbre y hacernos las tortillas, a hacer la comida, a lavar el uniforme, a pues hacer todo lo que hiciera falta. Entonces era mucho trabajo. Cuando mi papá se fue, hizo falta. Y nosotros pues también sentíamos como que ya no era lo mismo. Sentimos mucha tristeza cuando veíamos que mi mamá lloraba por no poder ya en la casa. Sentíamos como que él nos había olvidado, porque mi mamá siempre decía, no nos alcanza con 1,000 pesos. Siempre eran 1,000 pesos lo que nos mandaba. Y mi papá seguía pagando una deuda que tenía de la fresa. Cuando el que él se haya ido a Estados Unidos, no siento que haya sido el sueño americano que ellos veían. Más bien fue lo peor que pudo haber pasado. Si yo pudiera regresar el tiempo, yo pudiera decirle a mi papá, mejor ni te vayas, nos va a ir muy mal. Todas estas cosas de la distancia que creó la desconfianza entre mi papá y mi mamá, que aparte que mi mamá ya no aguantara estar aquí porque pues se la estaba muy mal pasando mucho, pues mi papá le dijo pues también a mi mamá, tienes que venirte para acá conmigo y si no te quieres venir, pues yo entiendo que tú entonces ya no me quieres seguir. Entre la falta de dinero, entre la desconfianza entre mis papás, entre los problemas que ya tenían, pues mi mamá le obligó a tener esa decisión de que pues me voy mejor para que, no dejo a mis hijos sin papá, también que él se haga cargo conmigo en cuidarlos y pues que yo pueda trabajar para yo también poder pagar, aunque sea lo que él debe y ya empezar a trabajar para nuestros hijos, porque mi mamá siempre, su visión fue asegurarnos un futuro. Entonces ya estando mi papá en Estados Unidos, él vio como que era mejor que nosotros lo alcanzáramos. Yo tenía 8 años cuando crucé la frontera, el desierto de Altar, Sonora. Me acuerdo que cuando yo escuché que mi mamá nos dijo, nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir a donde está tu papá. En primer lugar, sentí mucha emoción cuando sentí que iba a ir con mi papá, pero también cuando ya se llegó el día para irnos, sentí mucha tristeza, porque iba a dejar todo. Iba a dejar mi casa, iba a dejar a mis amigos, iba a dejar a mis animales, porque cada uno de nosotros nos daban un pollito o un guajolotito que cuidáramos, nos nombrábamos, lo cuidábamos, iba a dejar todo eso. Teníamos unos chivitos que cuidaba yo en el campo, lo íbamos a dejar. Ya cuando se llegó, me acuerdo que mi mamá andaba haciendo los preparativos de todo, andaba metiendo todo en la casita que teníamos para que se quedara seguro. Yo empecé a guardar mis cosas. Yo empecé a juntar lo que para mí significaba bien importante. Los tesoros de un niño, que eran mis juguetes, unos cuantos muñequitos. Y no sé por qué se me ocurrió a mí, o dónde haya yo escuchado de una caja del tiempo, porque ahora si lo comparo sería una caja del tiempo, ¿no? Donde yo guardara las cosas porque yo sabía que iba a regresar ahí para volver a ser niño tal vez, o volver a jugar. Y me acuerdo que guardé mis cosas, hice un hoyo y lo enterré. Me despedí de mi chiva. Escuchaba yo a mi mamá decir que el camino para Estados Unidos era lleno de ladrones, lleno de gente mala. Nos preparó para lo peor. Nos hizo bolsitas secretas en donde guardó números, guardó nombres. Nos hizo que nos aprendiéramos de memoria el número de mi abuelita, de su casa de mi abuelita. A mis hermanas las vistió de manera que parecieran hombres.
les puso pantalones muy holgados. Yo ni sabía que a los hombres les fuera a gustar el cuerpo de las mujeres. Me acuerdo que mi mamá se dormía y yo siempre cuidando la puerta, siempre cuidando la ventana. Llegamos a Sonora, solo recuerdo que había mucho polvo. Estuvimos ahí como una semana, yo lo recuerdo como una semana. Me acuerdo que cuando nos subieron al carro dije, ahora sí, ese es el momento en el que nos hemos estado preparando, ¿no? Recuerdo que nos llevaron en una Urban blanca. Me acuerdo que pasamos un cerco, que dijeron, del cerco para acá ya es Estados Unidos. En todo momento nos dijeron, ¿no? Que donde yo pise van a pisar, donde lo que yo haga van a hacer y cuando yo diga se tienen que esconder. Porque en el camino habían alambres que si los pisábamos iba a sonar una alarma allá. Aquí no va a sonar nada, nos dijo. Va a sonar allá donde están los migras y van a venir a traernos. Mi mamá llevaba mucha agua. Cada uno de nosotros nos dio como una botellita de agua. Descansábamos, caminábamos, descansábamos y así. Y en la noche caminábamos. Porque por lo mismo del calor. Y además de que nos veíamos menos. Así lo hicimos durante 3 días. Lo que más recuerdo del desierto es haber tenido miedo y haber tenido mucha sed. Sentía muy raro estar en la arena. En mi vida había estado en un lugar donde hubiera arena. Me acuerdo que en un día llegamos, nos sentamos bajo la sombra. Escuchaba como un avión, yo lo veía a lo lejos, que era como uno de esos jets de los militares. De eso nos teníamos que cuidar mucho porque aunque no iban viendo, nos decía el coyote que traían cámaras y que si veíamos a lo lejos eso, mejor nos escondiéramos abajo de los arbustos. Estábamos escondidos cuando en la curiosidad de sentir la arena yo empecé a jugar con la arena, empecé a jugar con las ramitas que ahí estaban. Metía mi mano hasta abajo de la arena porque sentía que estaba muy suave y algo me picó. Me empecé a sentir muy mal, me empecé a sentir mareado, empecé a sentir mucho cansancio, empecé a sentir mucho sueño. Y mi mamá me decía, no te duermas, no te duermas. Y yo no recuerdo así como que entre voces y decía, no te duermas. Yo me acuerdo que me escuchaba a mi mamá rezar. La verdad es que escuchaba en mixteco cómo ella pedía a Dios que me ayudara a levantarme. Me dormí. Ya cuando desperté porque escuchaba yo que mi mamá lloraba a lo lejos. Pues cuando abrí los ojos me acuerdo que tenía el rebozo de mi mamá entre los arbustos así tapándome el sol. Tenía un poco de agua al lado y la gente, yo la recuerdo que estaba lejos ya. Agarré mi botellita de agua, agarré su rebozo de mi mamá y la alcancé corriendo. Y mi mamá me abrazó. Yo recuerdo ese abrazo como si hubiera sido ayer, ¿no? Fue un abrazo de alegría, hablaba con Dios, hablaba con la Virgen, decía que gracias por regresarme a mi hijo, gracias. Yo tengo la sensación de que a mi mamá la llevaban a la fuerza y que me estaban dejando. Yo nunca he tenido como el valor de preguntarle a mi mamá, porque tengo miedo a que me diga que sí me habían dejado, porque ya me habían dado por muerto o desmayado. No sé si caminamos un día más. De ahí ya nos subieron a un carro, en una camioneta roja, me acuerdo. Nos acostaron en filita. Y de ahí estuvimos 3 días y llegamos hasta donde estaba mi papá. Pues cuando llegamos a Estados Unidos con mi papá, yo sentí mucha alegría porque lo volví a ver. Yo no lo reconocí, ya no lo reconocí. Mi papá lo veía más güero y más gordo. Y así es como lo vi. Yo recordaba a mi papá flaquito y más morenito, ¿no? Yo lo que quise en ese momento era salir y explorar. Esa era la sensación que tenía. Pero mi papá inmediatamente nos dijo, ustedes van a entrar al departamento y no van a salir, aquí pueden deportarnos. La gente que está aquí, nadie nos quiere porque ellos saben que nosotros entramos con papeles chuecos, dice mi papá. Entramos con papeles falsos, comemos su comida, habitamos su lugar y trabajamos su lugar. Entonces, por eso no nos quieren. Realmente era un ambiente hostil. Y mi papá me dijo, van a ir a la escuela ustedes y nosotros vamos a trabajar. Muchas veces tuve la curiosidad de conocer dónde
trabajaban y sí fui a la fábrica. Fui a lo lejos, veía el lugar ese y era un lugar cerrado. Cómo trabajaban ahí, nada más veía carros y carros y carros de pollos entrar, porque era una fábrica de producción de carne de pollo. Yo sentía que mis papás estaban mejor ahí, pero con el pasar del tiempo, de los años, ya supe que estaban peor, supe que era un encierro, supe que era un castigo estar ahí. Sentí que ellos eran máquinas, fuerza de trabajo nada más, que ellos nada más iban a sustituir el trabajo sucio que los americanos no querían hacer, porque siempre mi papá decía eso. A la semana ganaba mi papá $400 y decía mi papá, este sueldo está muy bajo, hijos. Sufrían racismo ahí adentro también porque, como dice mi mamá, me contaba, eran bandas en donde el pollo tenía que iniciar entero y de ahí lo iban destazando. Ahora ya no me contaba del campo, ahora me contaba de piezas de pollo, ¿no? Y dice que los morenos estaban en la primera fila y estos dejaban a los mexicanos en donde hacía más frío, en donde hacía más ruido, en donde era más peligroso. La verdad es que en la escuela no tengo ningún recuerdo bonito de la escuela. Nada. No me gustó nada porque en todo momento me sentí un rechazo muy feo. Dice mi papá, nos decía, si ustedes un niño les molesta, ni siquiera vayan a hacerle nada porque su papá pueden venir y denunciarnos y nos van a llevar a la cárcel. Entonces yo entendí que si ellos nos molestaban teníamos que permitirlo. Todo el momento tuve miedo de que nos deportaran. Todo el momento tuve miedo de que fuéramos molestos para la gente que estaba ahí. Odié estar en Estados Unidos, es el recuerdo que tengo. Yo dije, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero estar aquí. Tomé la decisión yo. Entonces tuve una esperanza, ¿no? De si yo regreso a México voy a estudiar, si me quedo acá voy a trabajar. Y yo no quiero trabajar aquí y sentir todavía este rechazo, sufrir de racismo. No quiero seguir sintiendo eso. Yo quiero estar en México, superarme y ser más que estar aquí nada más esperando a crecer. Coincidió con un amigo de mi papá que iba a regresar a Huacalco precisamente. Me acuerdo que me llevaron a Montgomery, me subieron al autobús y ya. Llegué, abrí la puerta de mi casa, que fue lo primero que hice. Y no me sentí contento, me sentí muy triste porque no había nadie, sentí una ausencia. La cocina que mi mamá dejó de lámina ya se había echado a perder. Entré a la casa, todo estaba amontonado y empolvado porque habíamos guardado las cosas ahí. Busqué mi cajita, ya no la encontré. Sentí feo porque ya no estábamos como familia. Yo busqué a mis amigos, ya no estaban. Ya eran grandes, ya se habían casado algunos. Las niñas sobre todo ya se habían casado. Ya no encontré lo que yo esperaba. Abrí los ojos y vi el mundo realmente, pero ahora ya no como un niño. Hola. Hola a todos. ¿Listos? ¿Están todos en su lugar? Sí. Hola, mucho gusto otra vez estar con ustedes. Para mí trabajar en Hermosillo fue algo que me llenó de mucha emoción, no por el lugar en donde estaba trabajando, sino por la idea de pensar que estaría trabajando con niños. Es irnos a sembrar rápidamente lo que nos hizo falta. La idea de trabajar con ellos era transmitirles los conocimientos que yo había adquirido en el transcurso de los años, con mi crecimiento también, que fui adquiriendo de mi papá, de mis tíos, de mis abuelos, de cómo se trabaja el campo. Yo lo que quise fue estudiar, sí, algo que tuviera que ver con el campo. A mí me llenó de ilusión poder llevar el conocimiento adquirido en mi carrera, juntándolo con el conocimiento que yo había adquirido también en el transcurso de mi crecimiento,
por medio de mis papás y mis abuelos, de mi familia. Poder llevarlo a niños, no lo quería hacer ver como una clase, más bien quería hacerlo ver como algo, como una práctica, como algo que fuera para que ellos mismos hablaran. Platicarle para qué se usa el epazote. A ver. ¿Le podemos echarle huevo con epazote? ¿Huevo con epazote? Ok. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tu abuelo siembra? Sí. ¿Y qué es lo que más le gusta sembrar? Más rápido. El maíz y el frijol y la calabaza. ¿Y a ti te gustaría sembrar con él? Sí, siembro con él cuando voy. A ver, sí, en el aire. En mi estancia ahí con los niños, en el compartir con ellos, me platicaban ellos que sí extrañaban su pueblo, que sí extrañaban regresar, pero que también ya se habían acostumbrado porque ahí tenían a sus amigos. Ellos me contaban y se me hace muy bonito que ellos, por cada campo que ellos iban pasando por diferente temporada de trabajo, ellos tenían amigos que sabían que cuando iban a ir para allá iban a reencontrarse nuevamente con estos compañeritos, con estos amigos que tenían. Ellos en su andar también van construyendo amistades, también van haciendo su intercambio de saberes, también van platicando de cómo es el mundo de cada uno. Entonces, pues eso se me hace muy bonito. Quiero hacer una pregunta. A ver, me dio mucho gusto encontrar en estas escuelitas niños mixtecos, tarahumaras, de diferentes lugares. Ellos estaban ahí porque sus papás estaban trabajando, pues ahora sí que de jornaleros. Yo le pregunté, mamá le dijo. Yo creo que más que ellos, yo me sentí como en casa, como con alguien que ya conocía por el simple hecho de hablar el idioma. Ahora, lo que a mí me hizo pensar eso fue que si así me siento yo por compartir el idioma, ¿por qué no lograr el mismo sentimiento con la agricultura? Para mí el ser campesino, el ser agricultor, el ser jornalero, es algo que a mí me hace sentir muy orgulloso. Yo como quisiera ser la vía en donde el conocimiento de mis padres, de mis abuelos, de mi familia, pueda llegar a muchas más personas, que no solamente se quede allá en Yubinani. Yo puedo transmitir eso, enseñar y compartir cosas que yo he aprendido. A ver, formados, ya no veo esa línea, ya no están formados, ¿eh? Vamos. Chainga nyuna kwai bichi nyakama ke kusuchi ni yu Chinda bininda kai ni yu Chainga nundi shika yu Loko kui tendu yu nyui Davi kui kwa inga nyuna Loko kui tendu yu nyui Davi kui nyanyuna yo Shainga nyuna kwai bichi nyakama ke kusuchi ni yu Shinda bininda kai ni yu Shainga nundi shika yu Loko kui tendu yu nyui Davi kui kwa inga nyuna Loko kui tendu yu nyui Davi kui nyanyuna yo Chainga nyuna kwai bichi nyakama ke kusuchi ni yu Chinda bininda kuni yu Chainga nundi shika yu Loko kui tendu yu nyui Davi kui kwa inga nyuna Loko kui tendu yu nyui Davi kui nyanchika yu nyanyuna yo